Bueno, si les parece, vamos comenzando. Bienvenidos a todos a este webinar sobre administración del capital de trabajo en tiempos de escasez, desabasto y crisis. Hoy nos acompaña Enrique Pressburger. Un honor tenerte aquí, Enrique. Bienvenido. Muchas gracias. La verdad que para nosotros es súper importante contar con personas con la experiencia como la que tú tienes. Les comento brevemente, Enrique es maestro en banca y finanzas, doctor en administración pública y CEO de Factor Express, aliado de Enrich. Trabajamos en conjunto, lo cual para nosotros es un placer. Factor Express, ya Enrique, te voy a permitir que tú comentes un poco y cuentes sobre la empresa. Yo les anticipo brevemente que es una institución financiera especializada en capital de trabajo para pymes, que cotiza en el mercado bursátil mexicano y se posiciona como una de las más importantes del país. Pero Enrique, voy a dejar que tú lo cuentes un poco más en detalle. Así que muchas gracias de nuevo y te cedo la palabra. Muchas gracias Juan, gracias al equipo de Enrich, gracias a Génesis detrás de cámaras por hacer este webinar y sobre todo gracias a ustedes, más de 70 personas en esta llamada que se unen con nosotros a esta transmisión para, pues, digamos, compartir en conjunto pues los temas de los créditos, ¿no? Los temas del contexto PYME. Pues sí, entrando en materia porque al final el tiempo es corto y hay que tocar todos los temas. Principalmente hay que entender ahora como empresarios que tenemos un reto muy importante de capital de trabajo. Ahora estamos en un crunch de liquidez quizás sin precedentes, que viene una sequía de liquidez y una restricción crediticia a las instituciones financieras como no pasaba hace mucho tiempo, por el escenario en que estamos, ¿no? Por un lado, todos los estímulos COVID gubernamentales de facilidades de crédito, de líneas de liquidez, de imprimir dinero, pues digamos que ya terminaron y dejaron una secuela terrible, toda esta impresión de dinero, pues de inflación, estamos rompiendo récords de inflación en todos lados del mundo de las últimas 3 o 4 décadas, en 30, 40 años no se veía la inflación que estamos viendo en este momento, por lo cual lo que está sucediendo es que los gobiernos pues están reculando, están los bancos centrales subiendo las tasas de interés, lo cual básicamente es un freno a la economía. Normalmente, pues la inflación se combate con temas de subidas de tasa, un mecanismo que hoy en día yo dudo de su eficiencia porque digamos que eso funciona cuando la inflación se debe al sobrecalentamiento de la economía, pero acá la inflación no es que la economía esté sobrecalentada, la economía está en una especie de estancamiento todavía, o sea, es un tema que responde directamente, proporcionalmente también al tema de la impresión de dinero de los propios gobiernos. Por lo tanto, digamos que los gobiernos están restringiendo su flujo, están de alguna manera subiendo las tasas, eso hace que sea más atractivo para los grandes fondos ahorrar que prestar de alguna manera, que invertir, entonces la gente se va hacia la parte del ahorro y se encarece el crédito, ¿no? Estamos en etapas donde la subida de tasas de interés, que vemos, las juntas del Banco de México y todo esto que se sube la tasa de referencia, finalmente lo que nos importa a nosotros como empresarios, lo que nos importa a nosotros como crédito PYME, es que el crédito se hace más caro, es más caro tener una línea de capital de trabajo, es más caro pedir un coche, es más caro comprar una casa, es más caro comprar una máquina, ¿no? Estamos en un entorno crediticio donde va a haber menos dinero, va a haber menos instituciones dispuestas a prestar por el nivel de riesgo que existe en la economía y el dinero que exista va a ser un poco más caro en todos los niveles. O sea, México en la tasa de referencia pues es más caro y esto a su traslado a instituciones financieras, bancarias y no bancarias. Por lo tanto, hay que, digamos, estar preparados para este escenario, hay que ajustar los márgenes de utilidad que tienen las empresas, hay que estar muy preparados en ese sentido, ojo con no calcular bien los costos financieros, porque normalmente cuando una empresa tiene mucho volumen de venta y suben los costos financieros, no te das cuenta que esto se come la utilidad, entonces hay que tener mucho ojo que más allá de venta y costo de ventas, existe el tema financiero. Entonces, bien, pues de alguna manera lo que yo quisiera presentarles, pues primero es un poco el panorama de la problemática, tocar algunos puntos interesantes, después repasar a nivel técnico algunos productos y pues dejar espacio para algunas preguntas y respuestas que puedan ser interesantes para la audiencia. Primero, hoy en día hay que entender que estamos en un escenario de competitividad donde la liquidez es más importante
que la calidad del producto o servicio. Lo repito porque es difícil de digerir. Hoy en día, los proveedores, las fábricas, los empresarios que se queden en el mercado no son los que tengan los mejores productos y servicios, sino los que tengan la capacidad de financiarlos de acuerdo a las necesidades de las cadenas compradoras. Es decir, hoy en día han cambiado las reglas del juego, donde las compras, si antes eran todas en firme, hoy son algunas a consigna. Si antes había compras sobradas de inventario, pues hoy se le pide a la pyme que el inventario lo haga la propia pyme. Si antes los pagos eran a 45, 60 días, hoy son a 90, 120 días. De alguna manera, si los proveedores, digamos, de la propia pyme al final daban cierto crédito, hoy la materia prima se paga de contado, no nada más se paga de contado, sino que sube de precio aceleradamente, por lo que hay que asegurar la compra de materia prima desde mucho tiempo antes. Es decir, hay una serie de fenómenos que todo se traduce en tener dinero en tiempo y forma, en liquidez. Necesito pagar la materia prima antes de que suba, pues hay que tener dinero. Necesito asegurar mi producción y necesito, por lo tanto, abastecerme para el programa, necesito tener dinero. Necesito aguantar plazos de pago largos porque tengo que pagar yo mi nómina quincenal, pero a mí me van a pagar 6 meses después de entregar el producto, pues necesito tener dinero para aguantar eso. No me van a comprar todo en firme, sino a consigna, pues necesito dinero para aguantar ese pago que ya no me van a hacer, sino conforme a la venta. Antes me pedían el inventario, me lo compraron, ahora me piden que yo haga el inventario, pues entonces tengo que comprar sin venderlo y yo comerme ese gasto, pues también necesito dinero. Entonces, como ven, finalmente estamos en un tema donde conceptos como la seguridad de abasto se vuelven relevantes, ¿no? Las cadenas comerciales tienen estos temas donde van a apretar lo más posible su liquidez porque quieren mantener rentabilidad, porque tienen buen poder de negociación y van a hacer que la pyme sea quien los financie, una cosa que es un poco pues ridícula, sobre todo en México, que la pyme financia a las grandes corporaciones, pero pues es lo que es, ¿no? Finalmente aquí los grandes compradores tienen gran poder de negociación y pues se ponen en un plan de pues o aceptas mis condiciones o adiós, ¿no? Entonces, bueno, finalmente se vuelve por eso un reto de liquidez muy importante y como no hay dinero que alcance, no es una cosa que el socio puede aportar y aportar y aportar y aportar, obviamente pues esto es irreal, pues tienes que acudir a líneas de crédito para poder solventar todos estos temas de que cambiaron las reglas del juego. Y por eso es tan importante mantener un buen historial crediticio y conocer, digamos, alternativas de financiamiento. Hoy en día, señores, no se queden solamente con bancos, hay instituciones financieras no bancarias, habemos SOFOMES como Factor Express, pero también hay fintechs, hay SOFIPOS, hay uniones de crédito, también no se trata ya nada más de un crédito simple, hoy en día hay créditos revolventes, hay factorajes, hay combinaciones de productos. Hoy en día, por lo tanto, hay que conocer diferentes fuentes de financiamiento y al mismo tiempo diferentes productos porque pues de ahí es la sofisticación, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues justamente eso, habiendo dicho que hay que comprar materia prima con anticipación, que la comercialización también sea complicado por el tema de alguna manera de los fletes y que pues hay que programar con mucho antes, por el tema de los retrasos en plazos de pago y todo esto, los retrasos por desabasto y crisis, pues hay un problema de liquidez importante. Y vamos a empezar a recorrer algunas de las slides, por lo cual le pido amablemente al equipo de Enrich que vaya pasando las slides para ver algunos productos, ¿no? Digo, eso es un poquito algo de nosotros que no es muy relevante ahorita. Lo que sí les puedo compartir es que Factor Express es una empresa que salió a bolsa recientemente. Somos una empresa que tuvo la facultad y bueno, la bendición después de mucho esfuerzo poder bajar recursos ya del mercado bursátil, lo cual justamente a nosotros nos posiciona entre un mercado de poca liquidez como una entidad financiera con mucha liquidez, que ahora pues tenemos más bien pues el deber de prestarlo, ¿no? Porque pues finalmente para eso emitimos ese bono de deuda para poder prestarlo, ¿no? Y digo, primero, lo que podría decirles es sumamente importante exigir la flexibilidad de las entidades financieras, ¿no? Las entidades financieras hoy en día, cuando ustedes negocien su crédito, sea con cualquier entidad, con la que tengan existente, ya no basta con, oigan, quiero un crédito, sino, oye, ¿cómo funciona tu operación? ¿Puedo operar cuándo? ¿Cómo funciona la revolvencia? Es decir, cuando te pago la línea solo intereses y capital al vencimiento, o parte y parte, o si digamos tengo un pago y te lo hago el día del vencimiento, ¿cuándo me renuevas el capital? ¿Me lo haces el mismo día? ¿Te tardas 2 semanas? Esto es muy importante porque a veces son estas operatividades del banco que no necesariamente están en contrato, ojo, ni siquiera es un tema de letras chiquitas, es un tema de operatividad. Hay instituciones muy burocráticas
que haces el clean-up y no te lo regresan, ¿no? Dicen, no, déjame evaluarlo, déjame ver, y es que entró a comité, pero es que es verano y entonces son vacaciones, entonces vamos a tener que esperar hasta la siguiente semana, y bueno, como pyme, pues es muy complicado que te hagan este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, por eso es importante exigir la alta disponibilidad, buscar financieras que te den opciones de meses de gracia si es que lo necesitas, es decir, meses donde no pagues capital o bien no pagues ni siquiera capital e intereses, por ejemplo, si eres un cliente de agro, donde necesitas cosechar y pues no puedes pagar hasta que empiezas a vender la cosecha. Hay que ver modalidades de amortización, es decir, capital e intereses, cómo hacer este mix de alguna manera, donde puedas tú decidir si pagas capital, intereses o solo intereses, que es línea simple o revolvente. Hay que ver que los clean-ups sean el mismo día y hay que ver cuándo son los depósitos, ¿no? Porque hay gente que tiene políticas antes de las 11 de la mañana y después de las 11 de la mañana. Entonces, bueno, son detalles que para la pyme es importante porque puede significar pues, que el contenedor se atore, que te cobren almacenaje fiscal, que te cobren penalizaciones, que no entregues a la departamental a tiempo y te penalicen también, por lo cual hay que estar muy, muy pendiente de esos temas, ¿no? Y vamos ahora sí a ver algunos de los productos ahí que tenemos interesantes. Primero, el primer producto que les quiero presentar, o bien el que vemos en pantalla, es el factoraje de cobranza delegada. El factoraje, de alguna manera, en su definición ortodoxa, pues es básicamente que tú descuentas una factura, es decir, tú vendiste 100 pesos y que vas a cobrar a 90 días y el factoraje lo que hace es que cobres al día 2 en lugar de al día 90, digamos ahora asumiendo que estamos ya en julio prácticamente, en lugar de cobrar en octubre, pues cobras el 1 de julio, por decir una cosa, ¿no? Entonces es una modalidad donde pues cobras esta semana, cobras al día siguiente en lugar de esperarte. El factoraje, sin embargo, a nivel tradicional en todo el mundo, como funciona, es un acuerdo de 3 partes, ¿no? Donde pues está, digamos, el proveedor que hace los productos y servicios y está la cadena comercial que paga y está la financiera, ¿no? El factoraje tradicional funciona cuando, pues digamos que yo le adelanto, pongamos un ejemplo hipotético de una fábrica de muebles que está haciendo salas y comedores, pues digamos que ellos facturaron 100 pesos de salas y comedores, entregan la mercancía, yo le pago a la fábrica de muebles no los 100 pesos, sino 95 pesos, porque aquí los intereses se descuentan en el factoraje y normalmente la cadena mueblera me tendrá que pagar directamente a mí los 100 pesos porque yo soy el dueño ya de los derechos de cobro, ¿no? Entonces, bueno, esto es normalmente lo que es el factoraje, sí, que bueno, presenta muchos beneficios, ¿no? Al proveedor, pues de alguna manera puede cobrar hoy en lugar de esperarse algunos meses y eso le permite comprar su materia prima a tiempo, mejorar sus ciclos de producción y todo lo que comentamos en el primer bloquecito, ¿no? Y obviamente a la cadena también el factoraje pues hace que la pyme no esté encima de la cadena. Oye, págame, ya te entregué, me urge un anticipo, ayúdame. Bueno, pues el factoraje lo que permite es que la cadena se quite encima del proveedor porque básicamente el proveedor ya cobró y de hecho es a costo del propio proveedor. La cadena, si pagaba, digamos, a 90 días a la fábrica de muebles, va a seguir pagando a los mismos 90 días y exactamente el mismo monto, nada más que ahora la entidad financiera, ¿no? Sin embargo, el aprendizaje, lo innovador que en este producto, pues es justamente el trabajar con cobranza delegada, que ahí es donde el concepto entra en ese tema de, pues, una especie de innovación o más que innovación, con un poco de más riesgo que decidimos tomar algunas de las financieras. ¿Qué pasa cuando la cadena comercial, la cadena de muebles, volviendo a este ejemplo, no le quiere pagar directamente a la financiera? Hay gente que le vende empresas americanas o que le vende empresas que son holdings ya muy grandes que tienen sus centros de pago en Centroamérica o en Estados Unidos, o bien son empresas muy rígidas, muy difíciles de llegar, que dicen, a ver, maestro, yo te pago a ti, proveedor, a tu cuenta de banco, a mí no me metas ninguna financiera. Entonces, es así, si te parece, y si no, pues no me vendas, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿qué hicimos las financieras para sortear este tipo de problemas? Dijimos, bueno, no pasa nada. Fábrica de muebles, yo sí te pago esa factura que vendiste a la cadena y cuando la cadena te pague a ti, entonces tú me regresas el dinero. Es decir, te delego a ti, pyme, la función de cobranza, por eso se llama cobranza delegada, ahora lo haces tú y te vuelves custodio y me devuelves el dinero, ¿no? Es decir, la pyme cobra 2 veces en estricto sentido. La primera vez, esos 100 pesos, pues los cobra de la financiera, de la SOFOM,
en este caso de Factor Express, por ejemplo, que le dan los 95 en lugar de los 100 pesos, y a los 3 meses le vuelven a pagar los 100 pesos, pues ya que la cadena pagó estrictamente, y lo que tendrá que hacer la pyme es devolverle el dinero a la financiera. Por eso es un tema de riesgo, porque finalmente se está confiando en la pyme para que devuelva el dinero, pero pues es una necesidad de mercado, ¿no? Es una realidad que hoy en día muy pocas cadenas pagan, acceden más bien a un esquema de pagar directamente a las financieras, por lo cual algunas decimos sí confiar en las pymes y al final en los emprendedores mexicanos, decirle, yo confío en ti, sí te hago el factoraje, aunque tu cliente final no me pague directo, no importa, sí te hago el factoraje, es más, el cliente final no se entera de la operación, ¿no? Si quieren, vámonos una slide más, que creo que tengo un esquema visual en esto. Digo, ahí viene un resumen, igual me parece que podemos ver para que el equipo de Enrich haga llegar la presentación, para que no se agobien demasiado en tomar notas rápidamente. Pero bueno, pues justamente, acá el punto es que la pyme, como no está enterado el cliente final, puede decidir en qué momento descuenta su factura, porque al final ya no necesita autorización del cliente final, ya abre la pyme la línea directamente con la financiera. Entonces dice, oye, pues yo quiero que me adelantes nada más el 50% de esta venta, no necesito que me lo adelantes todo porque así me cuesta menos intereses. O si tu plazo de pago era, por decir una cosa, 90 días y los primeros 30 días no necesitaste el dinero, pues haces tu factoraje cobranza legada, vas con la financiera al día 30, entonces ya nada más te cuestan 60 días de intereses y no 90 días de intereses. Entonces tú puedes jugar con el aforo y con el momento en que haces efectiva la factura, ¿no? Entonces el factoraje cobranza legada trae muchos beneficios porque ahora sí puedes descontar la factura del cliente que se te dé la gana, en el momento que se te dé la gana y al porcentaje que se te dé la gana, entonces puedes tener verdaderamente una estrategia como pyme para el factoraje. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Que justamente a la cadena no estar involucrada y no aceptar el pago directo, pues la pyme es obligada a solidaria, ¿no? Es decir, sí te adelanto a ti la factura, pero bueno, como la cadena no me va a pagar a mí, pues el obligado eres tú, porque finalmente a ti pyme es la que te van a pagar, ¿no? Entonces, pues digamos que es una corresponsabilidad donde financiera y pyme vamos de la mano a un bien común, a adelantar flujos de pago y pues digamos yo confío en ti, pero tú me respaldas por cualquier cosa que no salga bien, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto de cobranza legada. Vámonos a otra slide, por favor. Bueno, cadenas productivas a proveedores, igual vámonos una más para empezar a ver un poco el texto. Digo, este es básicamente el mismo producto, pero digamos explicado desde la perspectiva de las cadenas, ¿no? Si quieres darle una más. Digo, ahí simplemente, o sea, si ustedes en lugar de ser una pyme son una cadena que tiene tiendas, pues justamente es explicar este mismo esquema donde pues tú como cadena o fábrica muy grande que tiene muchos proveedores, puedes contratar los servicios de una cadena productiva a proveedores, donde dices, bueno, yo quiero que mis proveedores, como yo pago a 90 días, quiero seguir pagando a 90 días, no quiero un crédito, pero sí quiero ayudar a mis proveedores, contrato un esquema de financiamiento donde alguien le dé factoraje a mis proveedores y yo cadena, ahí sí accedo a pagarle directamente a la financiera, ¿no? Es decir, podemos trabajar desde el lado de la pyme, te doy a ti el factoraje y descuéntame los clientes que quieras, o bien desde el lado del cliente que piensa en sus proveedores y dice, quiero que mis proveedores cobren de contado y de alguna manera yo les ofrezco el factoraje a través de un partner tercero, de una entidad financiera, para que puedan cobrar de contado y pues bueno, al final del día la financiera pues no tiene la prisa que tiene el proveedor de cobrar, ¿no? Entonces una manera de que la cadena ayuda a sus proveedores sin incurrir en costos, porque como vemos el gasto financiero se lo lleva la pyme fabricante de muebles en este caso, y pues digamos que la empresa de tiendas de muebles finalmente solamente ofrece esquemas, ¿no? Obviamente las empresas grandes sí ofrecen el factoraje porque entienden la importancia de apoyar proveedores, por eso Walmart, Comercial Mexicana, digamos, todas las cadenas de retail grandotas tienen esquemas de factoraje, ¿no? Pero hay medianas también que no lo ofrecen y deberían, porque es una manera de apoyar proveedores, y bueno, hoy en día se puede hacer y habemos instituciones financieras que podemos adaptarnos a esas necesidades. Vamos una más. Perfecto. Ahí, Enrique, aprovecho para comentar que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerla en los comentarios. Así aprovechamos que está Enrique aquí compartiendo toda esta información con nosotros para poder ayudarlos. Y después, si ya quieren ver en particular para sus pymes o para sus negocios,
también está la posibilidad de que agendemos una breve reunión para ver el caso puntual. ¿Sí? Pero aprovechen los comentarios si tienen alguna pregunta. Maravilla, gracias, gracias por eso, por esa intervención y bueno, por supuesto que sí estamos abiertos a cualquier pregunta, ¿no? Y bueno, digo esto, quizá a lo mejor algunos ya lo conocen, pero me parece importante de alguna manera refrendar esta diferencia de crédito simple versus crédito revolvente, ¿no? Hoy en día los productos bancarios más tradicionales, más comunes, te ofrecen productos y créditos rápidos a 12 o 24 meses. Estos son créditos que están diseñados para que pagues desde el primer mes capital e intereses. Es un pago unificado, digamos, es un mismo pago, una misma cantidad que pagas mes a mes y te amarras a durante 1 o 2 años estar pagando el crédito constantemente. Sin embargo, este crédito, que es el crédito simple, no es óptimo para las empresas porque pues a lo mejor tú necesitabas nada más el dinero por 60 días o necesitabas desatorar un contenedor o un cliente ya te iba a pagar y nada más necesitabas desatorar una carta o bueno, una compra oportunidad. A lo mejor justamente, no sé, compras polipropileno y estabas con un contenedor a mitad de precio y eso te permite tener una rentabilidad y necesitabas dinero en ese momento, pues bueno, no te tienes que amarrar un crédito a 1 o 2 años, ¿no? Hoy en día existen los créditos revolventes donde justamente la benevolencia de este esquema, primero es que no pagas capital, pagas solamente intereses, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo didáctico rápido para que vean la diferencia y el impacto que puede tener de alguna manera pues esto en el bolsillo, ¿no? Digamos que si tú sacas un crédito de 1,000,000 de pesos a un año, con un crédito simple que pagues capital e intereses, tendrás que pagar 120,000 pesos al mes, aproximadamente, ¿no? Para, pues, poder, digamos, a números redondos, pues, con tasas de entre 20 y 30%, pues, ir pagando tu crédito, ¿no? Entonces, tendrás que pagar, números redondos, 120,000 pesos al mes, depende de la tasa que te cobren desde el primer mes. En cambio, y entonces digamos que si tu necesidad fue los primeros 90 días, tú ya pagaste entre 300 y 350,000 pesos de regreso de ese crédito. Es decir, recibiste el millón, pero empezaste con tus pagos de 100, 120 pesos al mes, entonces ya pagaste 100, 200, 300, ¿no? En cambio, si vas por un revolvente, nada más pagas los puros intereses, que pueden ser pues solamente 20,000 pesos al mes. Entonces, en esos mismos 90 días pagaste 60,000 pesos en lugar de 300 o 350,000 pesos. Entonces, es ahí donde se vuelve muy poderosa la diferencia, porque obviamente, pues el dinero en lugar de regresarlo, lo tienes trabajando todavía, le das mucho más veces la vuelta y no te descapitalizas porque estás pagando solamente intereses y no capital. Además de que el revolvente puede pagarse anticipadamente, es decir, tú al día 90 puedes decir, bueno, pues yo ya acabé de usar de alguna manera la necesidad que tenía, ya me entró un dinero del pago del cliente, pues te prepago, te pago anticipadamente y ya no quiero más el dinero, en lugar de amarrar a tu empresa hasta 2024, ¿no? O sea, no tienes por qué amarrarte hasta años y mantener a la empresa endeudada y que sea un gasto que te sangre mes con mes, ¿no? Por eso hay que preferir siempre los créditos revolventes a los créditos simples y hay que ver que tengan esta flexibilidad. Ojo con que justamente los modos de amortización, ojo con que no te penalicen por pago anticipado, ojo que puedas tomar y disponer de manera ilimitada, ojo que de alguna manera puedas hacer la revolvencia rápido, es decir, te prepagué, pero si a los 2 días tuve una necesidad, poderla volver a jalar de alguna manera eficientemente, ¿no? Entonces, un buen crédito revolvente es un arma, me parece que cualquier pyme necesita tener, o sea, es una puerta abierta que si la necesitas la usas y si no, no la usas. Un buen revolvente no te debe costar tenerla abierta y no te debe obligar a usarla, que esa es otra diferencia, ¿no? Los créditos simples, oye, te autorizó crédito a 24 meses, ¡paz! Ya te lo deposité todo en tu cuenta. El revolvente no, te autorizaron 1,000,000 de pesos, pero tú puedes disponer 200,000 pesos, nada más, no quieres el millón completo. O no disponerlo y al tercer mes que no lo dispusiste, a ver, ahora sí ya lo necesito, ahora sí échamelo, oye, te prepago. Hay una diferencia ahí muy importante que todo se traduce finalmente en apalancamiento de las empresas y en cantidad de intereses pagadas, ¿no? En un revolvente, pues tú pagas el tiempo que necesitas y no te penalizan versus tener que comerte un crédito 24 meses que no querías, de hecho, ¿no? Vámonos uno más. Estas son algunas de las cosas visualmente, lo que acabo de decir, esto les sirve para que tengan un mapa visual
de la importancia que tienen que exigir en los créditos revolventes. Hay que ver que el modo de amortización sea flexible entre capital e intereses, es decir, que pueda ser solo intereses o las dos juntas, si quieres las dos juntas, o un bullet dividido en dos, donde pagas la mitad de crédito a los 3 meses y la segunda mitad a los 6 meses. Hay que buscar flexibilidad. Las financieras tienen la obligación de dar flexibilidad a la pyme, ¿no? Igual en plazos, ¿no? O sea, que tú puedas pagar cada mes o meses de gracia o al vencimiento. Hay que ver modos de amortización, es decir, si pagas quincenal, mensual, capital, intereses, y hay que ver también en plazo, que sea a 1, a 6 meses, a 3 meses, que no haya candados en ese sentido, ¿no? Que las disposiciones sean flexibles, lo que decíamos, ¿no? Hay que buscar, oye, si yo me autorizaste $1 millón, no quiero el millón a fuerza, quiero nada más 100,000 pesos, ¿por qué me das todo si no necesito todo en este momento, ¿no? Hay que ver eso, ¿no? Y disponibilidad inmediata, esto también es súper importante, que cuando alguien te dice, bueno, sí, me pagas y tu línea pues ya la bajaste y la puedes volver a usar, pero que no sea un hipotético, dices, sí, ya me pagas, pues ya te la pagué, regrésamela al día siguiente, ¿no? Necesito pasar a una reevaluación de documentos otros 15 días, ¿no? Pues ya me destruiste, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, por eso la importancia de este esquemita. Vámonos uno más. Y hoy en día existen innovaciones en el mercado interesantes. Nosotros en Factor Express somos pioneros en este producto, que es simple volvente, es decir, simple y revolvente al mismo tiempo. Lo que hicimos nosotros es combinar lo mejor de los dos mundos y como tenemos un muy buen sistema, o sea, no somos de la gente que dice, no, es que así está el sistema y no se puede mover. Más bien, yo tengo un sistema flexible que sí puedo mover las cosas, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es justamente dar un crédito que también funciona como un simple capital e intereses a 24 meses o 36 meses, con la diferencia que lo que vas pagando de capital lo puedes volver a usar, ¿no? ¿Qué pasa en los créditos simples tradicionales? Digamos que tú pides un crédito a 24 meses y vas en el mes 13, ¿no? Igual supongamos que este crédito nuevamente de $1 millón, ¿no? A 24 meses. A lo mejor tú ya en el mes 13 ya pagaste 500,000 y te faltan pagar los otros 500,000, pero pues ya pagaste 500,000 y necesitas dinero. Una financiera tradicional te dice, pues compadre, espérate a que acabe el año 2 y ya en 2023 me vuelves a hablar, ya que acabe tu periodo, y entonces veo si te vuelvo a dar el millón. Nosotros no, o sea, tú haces un corte, hoy estoy en el mes 11, o en el mes 12, o en el mes 13, o en el mes 7. Oye, ¿cuánto ya te pagué capital? No, pues 300,000 pesos. Necesito ahorita que me des 200 de esos 300, o que me los vuelvas a dar completos, ¿no? Entonces, no tienes que esperar a cerrar el ciclo del crédito, sino que puedes disponer inmediatamente, y igual puedes prepagar, puedes volverlo a disponer, y funciona con un revolvente todo el tiempo que optimizas el capital de trabajo, ¿no? Entonces, esto es ideal para gente que está atorada con créditos muy caros a largo plazo. Híjole, es que me urgía y me atoré con esta financiera que me cobra el 30 y tantos % y pues voy a tener que estarles pagando 2 años. Bueno, para eso es este crédito. Quita a los caros y métete con créditos que te va a costar la mitad de la tasa, donde más te doy más plazo, te doy meses de gracia y te doy revolvencia en el capital que vayas pagando, ¿no? Entonces, este producto es ideal para clientes que buscan eso, sustituir créditos caros, que necesitas más plazo, o sea, que puedes ir pateando de alguna manera el capital, lo vuelves a tomar y lo vas pagando, lo vuelves a tomar, lo vas pagando, es decir, puedes incrementar el plazo, que buscan mejor servicio al cliente y bueno, de alguna manera, pues todavía con los efectos post-COVID, pues que necesitas una mejor tasa, ¿no? O sea, gente que llegó de alguna manera y agarró créditos por agarrarlos, pues hoy en día hay cosas mejores en flexibilidad y en tasa de interés. Enrique, te hago una pregunta. ¿Qué tipo de empresas suelen solicitar estos créditos? ¿Hay algún sector en particular o algún tipo de negocio? ¿O aplica para todos por igual? Claro, sí, la verdad es que es bastante agnóstico el tema, ¿no? No es específico a un sector. Te puedo poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes de comercializadoras, ¿no? Que hoy en día, pues, los fletes tardan muchísimo en llegar y son mucho más caros. Y bueno, entonces, hoy en día, pues, desde que mandan a producir en China hasta que pasa en barco, hasta que entregan y facturan, pues son procesos de 8 meses, ¿no? Entonces, pues, necesitas financiamiento para esto que sea flexible, entonces necesitas estas líneas de financiamiento desde antes, ¿no? Por ejemplo, el tema de marketing digital y activaciones y agencias, hoy en día también, o sea, hay marcas muy buenas, de buena paga, pero que te dicen, oye, necesito que me hagas esta activación
y pues que le metas 2 millones de pesos y yo te pago ya cuando haya terminado la activación, pero pues tú tienes que comprar la lona, mandar a hacer los promocionales, pagarle a la gente, hacer el evento per se, y tú tienes que pagar todo, o sea, tienes que pagar todo antes de que te lo hayan pagado a ti, ¿no? Entonces tú ya erogaste todo ese gasto, ¿no? Entonces, pues son créditos que esas empresas buscan, ¿no? Igual fábricas, pues tenemos muchísimas, o sea, el ejemplo del polipropileno que puse real, gente que usa industria del plástico polipropileno, gente que está en el algodón para las telas, o gente que está en la industria de los chips automotrices, todos ellos, en materia prima, no hay y sube de precio, ¿no? Entonces ahí todo el tiempo, pues tú necesitas, pues ese dinero, ¿no? Con mucha anticipación para poder hacer frente, ¿no? Entonces, finalmente la fabricación también es una industria que tiene, ¿no? Construcción, tenemos algunos casos, ¿no? Nosotros no damos créditos puente, pero sí, por ejemplo, gente que ya va muy avanzada la obra y les falta un 20% para poder ya empezar a vender los departamentos, pues nosotros les damos ese empuje, ¿no? Y a ver, pues ya termina para que ya los puedas vender y puedas empezar a recuperar el dinero, porque si no los terminas nunca, pues nunca vas a recuperar y nada más está el dinero ahí enterrado, ¿no? Entonces, pues básicamente son estas brechas de liquidez que existen en comercializadoras, en fábricas, en industrias de servicios como agencias, en fabricación, etc. O sea, hay muchas necesidades en ese sentido que suelen ser muy interesantes, ¿no? Por eso empecé diciendo que más bien hoy en día las pymes, todas por igual, tienen que ver su parte financiera como algo estratégico, como el centro de la competitividad, más aún de la calidad del producto o servicio, ¿no? Hoy ya no te puedes dar el lujo de, bueno, pues que el crédito lo vea el contador, ¿no? O sea, igual y que sí te ha ido con los trámites, ¿no? Pero al final, los CEOs de las empresas, tú como director general, tienes la obligación absoluta de ser mucho más preparado en temas financieros y justamente ya no tomar cosas a lo loco, ¿no? Oye, a ver, ¿cuál es mi CAT, mi costo anual total? ¿Cuál es mi tasa de interés? Oye, ¿te puedo prepagar o no te puedo prepagar? Oye, la línea que me autorizaste, ¿me la das toda fuerza el primer día o la puedo yo disponer como la vaya necesitando? Oye, ¿puedo prepagar y me penalizas o no me penalizas? Es decir, hoy en día son cuestiones de fondo que hay que ver cuando tomas un crédito, que creo que hoy en día son sumamente importantes, pues tenerlos claros y estar más preparado en el tema, ¿no? Hoy en día también saber que hay bancos, hay SOFOMES, hay fintechs, hay uniones de crédito, hay SOFIPOS, también hay que estar en este abanico, ¿no? O sea, hoy es una obligación de los directores generales ser gente preparada en temas financieros. Es una cosa que no se puede ya delegar al 100%. El CEO tiene que estar metido en temas financieros. Nosotros como Factor Express, pues sí, echamos 2 minutitos de comercial. La verdad es que nosotros somos una de las SOFOMES más sólidas de México hoy en día, somos de las muy pocas que ya cotizan con deuda en bolsa, tenemos una operación fintech referida a que tenemos tecnología en nuestros procesos, hoy se puede aplicar de manera automatizada, justo la alianza con Enrich robustece este tipo de procesos. Hay un link que de hecho aparece en pantalla donde pues le das un clic y te lleva de la mano un proceso donde ya no tienes que, pues bueno, necesariamente tener una atención humana, aunque claro que la puedes tener, es decir, puedes tú avanzar por tu cuenta, ver los requisitos, el algoritmo de alguna manera te va guiando y los documentos se suben ya en la nube de manera segura, ¿no? Hoy en día, pues nosotros eso formalizamos muy rápido y todo esto que yo critico, pues lo critico porque nosotros sí hemos hecho un esfuerzo por hacerlo bien, es decir, yo no penalizo por prepago, nosotros no exigimos usar toda la línea forzosamente, nosotros sí permitimos prepago, no penalizamos por pronto pago, tenemos disposiciones ilimitadas, damos meses de gracia, damos plazos largos, damos revolvencia en créditos simples en estos simplevolventes, etcétera, ¿no? Tenemos de los mejores fondeadores del mercado, tenemos muy buenos índices, como prestamos competitivo, tenemos muy bajos índices de cartera vencida afortunadamente, esto nos permite tener buenos fondeadores y prestar hasta 50% más barato pues que la competencia, ¿no? Tenemos mejores productos, mucho mejor precio y mejor atención, ¿no? Tenemos una alta atención al cliente, es decir, estamos en la nube con fintech, todo es con alta tecnología, pero también en capital humano ahí estamos encima, ¿no? Yo normalmente soy muy presente en los procesos como director general, yo conozco al 100% de los clientes, por ejemplo, en la SOFOM, hay células de trabajo, la gente trabaja por chat, ustedes van a ser atendidos también por WhatsApp, para cualquier cosa, por teléfono, es decir, hay canales de que si tienen una duda pueden chatear inmediatamente a un canal que los va a atender inmediatamente, es decir, hay toda una serie de procesos que pues están automatizados en este sentido y son pues realmente
enfocados a que el cliente viva una buena experiencia en una rápida autorización, en un buen uso de producto, en un servicio post que hace que los clientes mantengan la lealtad y se queden con nosotros, ¿no? Que al final pues es lo que importa, que sea una relación de largo plazo, ¿no? Finalmente creo que las financieras, que no somos bancos internacionales, que somos de mexicanos para mexicanos, pues entendemos que esto se trata de un ganar-ganar a largo plazo, ¿no? No tenemos ejecutivos que buscan comisionar y ya, ¿no? Sino acá entendemos que el capital lo arriesgan familias mexicanas, y que lo que queremos es que a la empresa le vaya bien, para que le vaya bien nos pueda pagar, no nada más nosotros lucrar con comisiones, que al final no es lo que la pyme necesita. Por eso decimos que sí a todo y somos sumamente flexibles. Hoy en día tenemos que hacer que a la pyme le vaya bien, porque solo si a la pyme le va bien, te va a poder seguir pagando adecuadamente y seguir creciendo, ¿no? Entonces, este es un trabajo en equipo. Y bueno, pues nada, si gustan, ahí le paramos en la parte teórica, y si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto. Perfecto, Enrique. Eso me parece lo último que dijiste, creo que es una de las cosas más importantes, que la persona y el empresario y el dueño de la empresa pueda sentirse acompañado, tener una empresa en la cual confiar, que creo que por ahí se suele dar con los bancos, la banca tradicional y con las empresas multinacionales, que termina siendo como una pared en el medio entre el cliente y la empresa, y no responden y no resuelven, y termina ocurriendo esto. Y ni hablar de las ventajas competitivas que mencionabas recién, ¿no? Todo esto que pueden ofrecer, que quizás una banca más tradicional no, ni cerca, creo que ni cerca ofrece. Así que excelente ese punto, Enrique. Sí, así es, digo, son incentivos perversos finalmente, ¿no? Hay que entender que finalmente la banca, pues son empresas tan grandes y tan rentables que tienen ejecutivos que funcionan a base de incentivos de comisiones, ¿no? Es decir, a mí me interesa colocar más de dinero para recibir una comisión, y bueno, ya si al cliente le fue mal o bien, pues yo ya cobré mi comisión. Una SOFOM sí tenemos una naturaleza distinta, porque a nosotros nadie nos rescata, no hay un FOBAPROA, un IPAB que nos rescate si a las SOFOMes nos va mal, ¿no? Nosotros entonces, pues no es colocar por colocar y comisionar, o sea, nosotros sí necesitamos pues ver que a la empresa le vaya bien, y por eso nos interesa hoy a ver qué necesitas, cómo no te ahorco, cómo te doy mejores condiciones, cómo hago que el producto realmente te sirva, porque pues eso, al final la verdadera ganancia es más bien integral de todo el equipo de la SOFOM con todo el equipo de la pyme de largo plazo, ¿no? Ahí está haciendo una pregunta en el chat. No sé si la puedes ver ahí, Enrique, en Está pantalla. preguntando qué tipo de factoring recomiendas para una empresa mediana que se dedica a una consultoría y servicios de marketing. Pues yo diría, mira, justamente el factoraje cobranza delegada, ¿no? Servicios de marketing y consultoría, pues justamente como los clientes son de one time, es decir, son clientes de una única vez, una consultoría o un servicio, y por lo tanto el portafolio suele ser muy grande, o sea, no es que le vendes camisetas cada mes a Walmart cada 15 días, ¿no? Entonces aquí es muy difícil que logres pactar con los clientes que paguen a la financiera. Entonces el factoraje lo abres tú, un factoraje de cobranza delegada tú. En ese sentido, Augusto, que es quien pregunta, pues tú abres una línea en función a tu facturación, ¿no? Digamos que si tu consultoría factura, por decir una cosa, 2 millones de pesos al año, pues bueno, tú podrías tener una línea de 200 a 500 mil pesos, y vas adelantando ciertas facturas. Oye, a ver, yo acabé el servicio de consultoría con Coca-Cola, ¿no? Y me van a pagar 300 mil pesos, pero en 90 días. Quiero adelantar 150 mil, o sea, el 50%, para pagar la quincena de mi equipo, ¿no? Por decir una cosa. Y entonces, bueno, cuando Coca-Cola te paga los 300, pues devuelves los 150 a la financiera y te quedas con el cambio, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de factoring te sirve para la versatilidad de poder adelantar cualquier pago de cualquier cliente en la manera que mejor se te acomode, ¿no? Digo, acá, evidentemente, pues las empresas que aplican pues tienen que ser empresas sanas, que no pierden dinero, que tienen buen buró, y bueno, esto sí es importante también mencionar esa parte, ¿no? Excelente. Aquí hay otra pregunta más que estoy leyendo, que dice, ¿qué pasará con la liquidez en México? Si tienes algún comentario al respecto.
Sí, o sea, la liquidez pues se va a secar de alguna manera, ¿no? O sea, es un mercado donde va a haber más riesgo y pues la actividad económica pues sigue estancada, ¿no? Entonces eso hace que pues las grandes fuentes de financiamiento prefieran arriesgar menos, ¿no? O sea, porque cuando la economía va mal, pues prefieres arriesgar menos para tener menos quebrantos, ¿no? Entonces, bueno, eso al final del día, pues justamente hay menos opciones, menos ofertas y la oferta existente se vuelve un poco más cara. Entonces, el consejo es, ante este escenario, hay que volverse en una empresa apetitosa para tú ser de las que sí tienen acceso al financiamiento. ¿Cómo se hace esto? Reportando buenos números, no reportando las empresas en quiebra, no teniendo contingencias fiscales, teniendo opiniones de cumplimiento positiva. Es decir, hoy en día, a pesar de que hay poca liquidez, si tú eres una empresa que cumple, que muestra al menos punto de equilibrio, que tiene buen buro de crédito, siempre va a haber quien te preste, ¿no? Pero ahorita sí es de las que, oye, no, mira, te mando mi Excel, aunque en mi fiscal pierdo dinero, pero ahí te va mi Excel donde sí gano dinero. Hoy en día eso ya no sirve, ¿no? O sea, porque justamente las fuentes de financiamiento no están tomando riesgo, entonces al final el consejo es ese, ¿no? Ante la menor liquidez, pues hay que ser más ordenados y más y poner mucho más atención a cómo presentan su empresa. Perfecto, excelente. Responder perfectamente la pregunta. Bárbaro, buenísimo. Cualquier otra duda que tengan, ya saben, la pueden hacer o por aquí, por los comentarios, o si no, ya escribirnos y solicitar, como les decía recién, una ayuda un poco más personalizada. Cada pyme es un mundo, cada negocio, cada empresa es un mundo y realmente corresponde que sea asesorada y que sea tratada como debe ser. Así que en ese sentido, saben que estamos a disposición para ayudarlos. De todas estas opciones que recién mencionaba Enrique, seguramente para cada empresa va a haber una que sea más conveniente o más compatible y ahí es donde, y nosotros que los conocemos muy bien al equipo de Factor Express, sabemos que realmente están ahí para ayudarlos. Entonces, en ese sentido, sepan y no duden que pueden consultar tranquilamente. Yo ahora les voy a mostrar cómo acceder justamente a los créditos de Factor Express, cómo acceder a las soluciones a través de enrich.com. Les voy a compartir rápidamente pantalla, así les muestro. Y es de todas maneras demasiado sencillo, pero les voy a mostrar rápidamente cómo poder acceder. No está de más decir que el sitio es totalmente gratuito, pueden informarse, acceder a las distintas soluciones de manera totalmente gratis. Esta es la página de inicio, ponen enrich.com y van hacia el comparador de créditos. Aquí pueden crear su usuario gratis y acceder también a reportes financieros, saber indicadores clave de su negocio, de su empresa. Y también en base a eso nosotros les recomendamos qué créditos son los que más les pueden servir para su negocio. ¿Sí? Si se fijan aquí en esta sección del comparador, tienen todas las opciones, ¿sí?, de créditos. Pueden filtrar por distintos parámetros, ¿sí?, distintos montos, plazos y demás. Tienen a la izquierda todos los filtros y una vez que eligen el producto del crédito que más les interesa, la solución por ahí que más le va a servir para su negocio, pueden ver el detalle. Aquí van a ver que también tienen opciones para que los ayudemos, ¿sí? Tenemos aquí un equipo de profesionales que está a cargo justamente del asesoramiento. Y una vez que apretan en aplicar, ya directamente un asesor del equipo de Factor Express puede contactarse con ustedes, ¿sí? Así que, como les decía, enrich.com, todo el sitio, toda la plataforma es totalmente de uso gratuito. Es un marketplace de soluciones financieras. Y creo que lo más interesante de esto, y siempre por ahí comento o doy esta opinión más como empresario, en realidad más poniéndome en el lugar justamente del dueño de una pequeña o mediana empresa, creo que lo interesante es que esto le da el control al cliente, le da el control al dueño de la empresa para tomar decisiones y no queda todo en manos de una banca tradicional en donde
por ahí uno ignora la mayoría del proceso o de lo que se hace o lo que se deja hacer. Entonces, en este sentido, y como decía Enrique al principio del webinar, creo que la información es poder, todo este conocimiento es súper importante que lo tengan para saber qué tipo de crédito les sirve. Así que bueno, ya saben, enrich.com y directamente de esa manera pueden acceder a estas soluciones. Así que, Enrique, quiero agradecerte por acompañarnos. Ahí estoy leyendo en el chat. Margarita pregunta si hay apoyo para emprendedores. Bueno, hay distintos tipos de soluciones financieras. De hecho, se van agregando nuevas. Ahora, por ejemplo, recién Enrique mencionaba la solución del crédito revolvente. Es una categoría que estamos por agregar al sitio ahora. ¿Sí? Tengan en cuenta que es un sitio que va mejorando permanentemente y ahí tienen todas estas distintas opciones. ¿Sí? Así que, Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Como también mencionaste recién, tanto la grabación del webinar como la presentación van a tener acceso, se las vamos a enviar por mail para que las puedan chequear y rever. Así como el asesoramiento para lo que necesiten. ¿Sí? Así que muchas gracias, Enrique, por tu presencia y por todo lo que compartiste. Al contrario, gracias Juan por haber invitado, gracias a Enrich. Y bueno, para mí en lo personal y para Factor Express, un placer haber estado con ustedes y estamos a sus órdenes.